La oportunidad que nos das de continuar con esta segunda lección de este taller. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo que sea de mucha bendición. Sabemos que es algo muy corto, muy general, muy preciso, pero Dios, tú puedes multiplicar más lo que aprendemos aquí y ayudar a la inventiva, Señor, a la inteligencia, a la capacidad de cada hermana a poder desarrollar mucho más de lo que estamos viendo o veremos en esta guía. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que yo les dejé una tarea, pero no estoy haciendo una tarea en la cual yo estoy revisando. Tal vez al final sí puede ser que me quede con las hojas para darles alguna recomendación, pero les dejé una tarea de cada versículo, ¿verdad? Tenía que aplicar algo que es el que vimos, que era el método inductivo, que en el cual se pone un versículo a un lado y entonces se le hacen preguntas a ese texto. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Y al final, ¿cómo lo aplico a la vida actual, por ejemplo? Por medio de ese método, es algo muy sencillito. Vamos ahora más tarde a pasar a cómo hacer una guía para dar la enseñanza, cómo hacer una guía. Nos vamos a basar en lo último que vimos, ahora yo lo voy a presentar, en la aplicación, y de la aplicación entonces vamos a sacar la enseñanza de las aplicaciones que hicimos. ¿Okay? Por eso es importante esa hoja. Si no, de todas maneras voy a proyectar el ejemplo que yo puse aquí para que vean cómo se puede hacer a través de este método. Bueno. Hoy vamos a ver los tipos de predicación y el bosquejo. Existen más tipos de predicación, pero los que más se conocen son estos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos se llama biográfica, predicación biográfica o sermón biográfico. Está en el primer punto donde dice tipos de predicaciones. Encontramos la predicación biográfica. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ubicarnos aquí, a poder verlo yo mejor. ¿Qué es la predicación biográfica? La predicación biográfica es aquella que va a tomar un pasaje, va a tomar un personaje, y se habla de la vida del personaje, buscando aplicar su ejemplo sobre qué cosas imitar y qué cosas no imitar. Entonces, voy a dar una reflexión, por ejemplo, a ustedes, a la femenil o yo, algo pequeño porque estamos viendo es algo muy sencillo, ¿verdad? Ya para predicación hay más elementos, hay otras cosas que podemos ver en otra ocasión. Pero para una reflexión pequeña, si voy a hacer la biográfica, digamos que usted quiere hablar de la vida de una mujer, Esther, por ejemplo. Esa va a ser fácil. ¿Por qué va a ser fácil? Porque la vamos a encontrar en un solo libro, ¿verdad? En el libro de Esther. Pero si yo quiero hablar de Sara, entonces, ¿dónde encontramos la historia de Sara? Generalmente va a ser en el Génesis. Pero no se habla solamente de ella en el Génesis. Se habla en Hebreos, por ejemplo, como una mujer de fe. Se habla en otros pasajes. Entonces, yo voy a buscar toda la información que hay, vea el trabajo, de ese personaje en la Biblia. La busco en el Antiguo Testamento, qué dijeron de ella en el Nuevo Testamento, y con esa información elijo qué voy a hablar de ella. Si es biográfico, es toda la historia. Nació, con quién se casó, toda la biografía de la persona. Y eso tiene que ser en corto tiempo, por una reflexión es muy difícil. Entonces voy a hablar de José. Entonces me voy al Génesis y voy a hablar de cuando los hermanos lo vendieron, cómo eran los hermanos con él, todo el proceso que él pasó hasta llegar al reino cuando envejeció, ¿verdad? Eso sería la predicación biográfica. Tomo un personaje. Eso suena muy atrayente. Generalmente en los grupos de mujeres se usan personajes, generalmente de mujeres. Pero es bueno, pero también tiene su peligro. Positivo. Yo puse cosas positivas de cada punto. Por ejemplo, lo positivo es que se puede aprender mucho acerca de un personaje por este medio y sirve para dar enseñanzas. Usted puede aprender mucho. Si voy a hacer un estudio de la vida de David, es grandísimo lo que se habla de David.
Hay cosas que usted va a ver en otros pasajes que no son relevantes, pero tendría que usted ver Samuel, tendría que ver lo que se menciona en él en Segunda de Samuel también, y lo que se menciona en otros pasajes acerca de David, para entonces hacer una biografía. No va a hablar todo. No es que usted va a agarrar todos los versículos y va a usar todo, no, va a escoger como los más llamativos, historias más importantes que hablan sobre ese personaje. Si yo voy a hablar de David, ¿qué historias utilizaría? Bueno, hablaría cuando fue ungido, ¿verdad? Fue escogido, su batalla con Goliat, cuando el rey Saúl lo lleva a la corte, pero después le da celo y envidia y trata de eliminarlo o perseguirlo. Su amistad con Jonatán también sería importante. Podría hablar sobre eso cuando asciende al trono, cuando peca, y ahí el pecado conocido, el más conocido de él, es con Betsabé, ¿verdad? Y todo lo que él hace, en un sentido manda a matar al esposo de ella para quedarse con ella y casarse, pero hay otro pecado que casi no se habla de él, que él también fue un censo que él hizo sin pedirle permiso a Dios, tenía dudas si Dios la había respaldado, hizo un censo para saber si Dios la había respaldado, y esos son casos ahí. La persecución, cuando sus hijos se levantan contra él, principalmente Absalón, cuando un hijo de él viola a su hermanastra, ¿verdad? Su media hermana. Son detalles que si yo voy a hablar de la vida de él, tengo que tocarlos, si voy a hablar todo. Pero si quiero hablar un aspecto, puedo hablar un solo aspecto, ¿me entiende? Entonces, biográfico toma más elementos, elijo los más importantes. ¿Cuál es el problema con esto? Negativo. Puede convertirse en solo información. Yo puedo estar dando la información de David, información, y a la hora se me fue el tiempo y no aplicamos nada. Y usted se va con un montón de información. Que David hizo esto, que David no hizo lo otro. Es bueno para el conocimiento, pero no aplica. Porque como es tanta información, es difícil aplicar tanta información. Entonces yo tengo que elegir como que lo que yo quiero hablar de David. ¿Qué quiero enfocar? Su devoción a Dios, pero puedo enfocar sus pecados. Entonces yo tengo que elegir qué voy a hablar de él, porque es demasiado. Hay personajes que es poquito y hay personajes que tienen mucho. Yo tengo que elegir qué aspecto me voy a enfocar. Entonces, negativo es que puede convertirse en solo información y olvidarnos de la aplicación actual, que es algo que se ha querido corregir en lo que es escuelas dominicales. No es solamente darle la información al chiquito, que es bueno, que memorice, que aprenda, que sepa historias, pero ¿cómo aplico la historia de Noé a mi vida, yo que soy un niño? Nada. Un barco ahí en el agua, ¿verdad? Y se salvó mucha gente, pero hay que aplicarlo a la vida actual, si no es una historia o un cuento, lo ven como una fábula. Igual, sería solo información si no lo pueden aplicar a la vida diaria. ¿Cuál sería la recomendación? Para poder usarlo más para estudios bíblicos. Yo no lo usaría para una reflexión, no me daría tiempo de hacer nada. Entonces lo usaría como para, si yo tengo que enseñar 2 veces o 3 veces, divido la vida de David en 2 partes o 3 partes. Y hacemos como una serie de David. Y ahí en cada parte, lo bueno, lo malo, lo feo, ¿verdad? Y entonces en cada parte de David aplicamos algo. ¿Qué aprendemos de David aquí? ¿Qué aprendemos de David aquí? Y el otro día, ¿qué aprendemos de David ahí? Porque es mucho material. Pero para una reflexión corta de 20 minutos, voy a dejar a la gente en el aire. A menos que sea un personaje que tiene poquita información, poquito tema. O yo me vaya a enfocar en una cosa de ese personaje. Pero si voy a hablar de toda la vida, tengo que ver cuánto tiempo tengo para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, la recomendación sería usarla para estudios bíblicos o estudios y tratar de buscar aplicaciones a la vida diaria. No digo que no se pueda hacer, pero tiene que ser muy bueno en poco tiempo, hablar rápido y aplicar rápido acerca de un personaje. Otro tipo de predicación que debía haberla puesto de último es esta, la expositiva. En la predicación expositiva es donde tratamos de investigar qué dice una porción de un texto bíblico. Usted agarra 3,
4 versículos, 5, o si es una historia, agarra toda la historia completa, que usted vea que empezó la historia y terminó la historia. Aquí empieza y aquí termina. Eso generalmente en los evangelios hay muchas historias que están colocadas, y generalmente las Biblias, no siempre, lo dividen en un subtítulo. Entonces, Judith, usted tiene que preocuparse ahí de buscar la porción, dónde empieza, dónde termina, dónde comienza, dónde termina esa historia. Entonces, agarro esa historia y estudio ese pasaje. Generalmente, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Si voy a estudiar el Salmo 23, todo el Salmo 23, o la mitad del Salmo 23, los 3 versículos. Si voy a hablar de una historia, la oveja perdida, solo la oveja perdida. ¿Que tiene relación lo que sigue abajo? Sí tiene relación, pero es mucha información. Está el hijo pródigo y la oveja perdida son 2 parábolas, pero están relacionadas. Pero no tengo el tiempo para hablar de las 2, entonces agarro la oveja perdida, nada más. O la historia de Jesús y la alimentación de los 5,000. Puede ser que tenga relación con lo que viene hablando atrás, pero no tengo el tiempo para hablar de todas las historias del capítulo. Solo voy a hablar la alimentación de los 5,000, donde empieza la historia y donde termina la historia, ¿verdad? Entonces, tratamos de investigar qué dice esa porción, exponemos su mensaje, respetamos lo que dice el autor o lo que el autor quiso enseñar. Eso es muy difícil, pero tengo que imaginarme por qué lo puso ahí y qué quiere enseñarme a mí. Su cultura, hay que respetar el aspecto de la cultura, pero aplicándolo a la vida ¿qué? Actual. Hay gente que se brinca el pasaje y comienzan a aplicar. Y aquí nos enseña el Señor, y aquí nos enseña el Señor. Y suena bonito, pero a veces puedo decir cosas que el texto no está diciendo. Entonces, no, tengo que ir paso a paso con el método que le enseñé. Observo el pasaje, reviso cosas del pasaje, interpreto qué dice, qué significa. Cuando ya descubrí qué significa el pasaje, que tampoco es tan fácil, pero digamos que usted lo descubrió, qué significa el pasaje, ahora sí, eso significó para Pedro, ahora qué significa para mí. Si para los discípulos, en el pasaje que expuse la vez pasada, Jesús le dice que laven los pies a los demás discípulos, y dice eso lo deben hacer porque yo lo hice, ustedes también deben hacerlo porque ejemplo les he dado. Usted tiene que, a la hora de aplicar, ¿ves? Hoy en día hay que lavar los pies a los discípulos. Si yo lo leo literal, así lo voy a entender. Pero si cuando él dice, porque ejemplo, analizo, ejemplo, me está dando un ejemplo de servicio, no significa que lo haga, es un asunto de la cultura de ellos. Entonces solo agarro la idea. ¿Y cuál es la idea que voy a aplicar? Servir a otros. Esa es la idea que todavía pasa a la actualidad. Pero el lavar los pies, aunque otras iglesias lo hagan y no lo critico, no significa que lo debamos hacer, porque es una práctica de la cultura oriental. ¿Me entiende? Es algo de ellos, no es tico, no es latino, no es de nosotros, es algo de ellos, que él utilizó para hablar del servicio. Ahora yo voy a usar ese pasaje y vamos a hablar un poquito sobre eso, porque lo voy a usar como ejemplo. ¿Cuál es la ventaja? Para mí este es el método que se debe usar, por eso digo que lo debí dejar al final. Es el método que debemos usar, descubrir qué quiso decir el pasaje. Y después que descubro qué dice el pasaje o qué quiso decir, ¿cómo lo aplico? Entonces yo, desde mi perspectiva, es el mejor. No es perfecto, pero es el mejor. Respeta el texto, busca el mensaje original que Dios quiso transmitirnos y no añade nada al texto. Esa es la ventaja. Puede ser que el predicador se equivoque en una palabra, en algo, pero generalmente el mensaje va a ser correcto, porque trató de investigar qué quiso decir, ¿verdad? Yo sé que es difícil sin poder preguntar, ¿verdad? Eso es algo complicado de esta pandemia. Si hubiéramos estado en otro sistema, les dejo preguntar y todo, y hacemos más rico el asunto, pero bueno, habrá que hacerlo así. Cualquier cosa me puede escribir, cualquier cosa que no entendió, apúntemelo.
Apúntelo, me escribe y con mucho gusto yo le respondo a sus dudas, ¿verdad? Durante la semana o esta quincena. Hay otro tipo de predicación muy común. Como le digo, para lo que ustedes están haciendo, yo les recomiendo esta. Sin embargo, la otra es una buena opción, pero no es para todo el mundo, que es la temática, la predicación temática. En ella utilizamos un tema. Es parecida a la biográfica, que me voy por toda la Biblia buscando un personaje, o me voy al Antiguo Testamento buscando un personaje. Ahora, aquí utilizo un tema y lo abordamos por toda la Biblia y por una sección de ella. Es lo que yo recomiendo, según sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Voy a ponerle un ejemplo. Y para eso a veces hay que tener mucho conocimiento para no caer en errores. Nuestra ayuda para eso es la concordancia. ¿Qué es eso? Es atrás, en la mayoría de Biblias, en la parte de atrás va a venir como si fuera un diccionario, ¿verdad? Donde se encuentran las palabras, algunas palabras principales. Quiero decirle que esto es el más sencillo que hay. Hay libros de concordancia donde usted encuentra cualquier palabra en la Biblia, la busca y ahí aparece. Ahora hay programas, aún las mismas Biblias digitales, usted busca una palabra y se la busca por internet y le dice cuántas veces aparece en la Biblia. Hay formas. Entonces yo quiero hablar del Espíritu Santo. Ese es un tema muy amplio, aunque parece corto, es muy amplio. Yo quiero hablar del Espíritu Santo y yo voy a enseñar del Espíritu Santo, pero ¿el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? O voy a hacer el enfoque. Aunque usted no lo crea, la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era un poco diferente a la operación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, y a veces hay enredo con eso, usted ve que el Espíritu Santo llega sobre una persona y le daba fuerza como a Sansón, o le daba coraje como a David y mataba a todos los ejércitos, ¿verdad? Le daba como un don temporal, pero luego se iba de él. Saúl, y ahí es donde vienen problemas con esas doctrinas. Saúl tenía el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo vencía ejércitos. Pero cuando Saúl comenzó a pecar, dice que el Espíritu Santo se apartó de él. Y entonces un demonio lo atormentaba. ¿Lo han oído? Lo atormentaba. Entonces hay gente que lee eso y lo quiere aplicar a la iglesia. Usted falló, el Espíritu Santo se le fue y ahora lo que tiene es un demonio. ¿Verdad? Y usted lo está leyendo en la Biblia y dice, correcto, amén, y así sea. Pero lo que pasaba en el Antiguo Testamento no siempre era igual en el Nuevo. En el Antiguo Testamento no había venido el Espíritu Santo y nos había sellado. No había venido a vivir dentro de nosotros y hacernos nueva criatura. Y en el Nuevo Testamento se ve que el Espíritu Santo es un sello. Lógico, no tengo el tiempo, pero ¿qué pasa con un sello? ¿Se puede quitar? Se supone que no. ¿Y es un sello para qué? Para transformarnos, para cambiarnos. No es igual que en el Antiguo Testamento. Entonces se supone que un hijo de Dios, el Espíritu Santo, no lo abandona, no lo deja, porque tiene que redarguirlo, limpiarlo para que él se perfeccione. Tiene que estar ahí puyándolo, estás mal, aunque se aleje de Dios, ahí está el Espíritu Santo trabajando en la persona. En el Antiguo Testamento no, falló, listo. Esa es la ventaja de que Cristo murió por nosotros y nos dio su Espíritu, pero nos dejó el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ay, pastor, pero entonces podemos pecar y el Espíritu Santo no se va, porque a mí me enseñaron distinto. El texto dice, la Biblia dice que el Espíritu se contrista, o sea, se entristece, pero nunca dice se apaga, ¿verdad? Se puede apagar el Espíritu Santo, pero nunca dice que muere, ni nunca dice que se va. En el Nuevo Testamento. Entonces yo tengo que entender si mi enseñanza va a ser del Antiguo o del Nuevo, para saber cómo lo voy a aplicar, porque las cosas que se hacían en el Antiguo, circuncisión y un montón de ceremonias, no se hacen en el Nuevo, y tengo que entender eso. Por eso que la temática es más difícil, un poquito más difícil. Tengo que tener más conocimiento para saber qué aplico de aquí y qué aplico de acá. Yo diría, si va a ser temática, un tema, hágalo para que no se complique del Nuevo Testamento. Que ya sabe que ahí no va a enredarse qué del Antiguo se aplica y qué no.
me voy al Nuevo Testamento, a las enseñanzas que están en el Nuevo Testamento, a una historia del Nuevo Testamento, a un tema del Nuevo Testamento y lo aplico en el Nuevo Testamento y no me complico la vida. Pero si mezclo antiguo y nuevo, me puedo enredar un poco, ¿verdad? Eso es por ponerle un ejemplo. La salvación en el Antiguo Testamento parece ser, no es que es diferente, pero no es a través de Cristo, pero de la promesa de Cristo. En el Nuevo Testamento sí es a través del sacrificio de Cristo. En el Antiguo no había venido Cristo. Entonces no es igual las ideas. ¿Qué es lo positivo de tratar un tema? Bueno, cuando tratamos un tema, utilizamos un tema bíblico, lo positivo es que puedes abarcar alguna necesidad que se puede observar en el grupo. Eso es más como pastoral. Yo soy pastor. Y yo estoy estudiando, por así decirlo, porque también hay estudio de libros. Y hay pastores que usan un libro durante todo un año y ahí van estudiando, pero yo lo veo poco práctico. Sirve para un estudio bíblico, pero no para la iglesia. Pero entonces agarro yo un libro, por ejemplo, yo estoy estudiando Génesis. Y estamos estudiando Génesis todos los miércoles, por no decir que domingo. Todos los miércoles estudiamos Génesis. Pero sucede algo que yo estoy viendo que en la iglesia todos están peleados, ¿verdad? Todos están agarrando de las greñas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo seguir mi enseñanza porque no, es que yo tengo que terminar Génesis, porque yo estoy estudiando Génesis. Y yo veo que los hermanos están, ¿verdad? Dando ahí, que ya no se llevan, que se jalan el pelo. ¿Qué yo debo hacer? Como soy el pastor y la escritura es para corregir, para enseñar y para instruir, no solamente para enseñar, sino también para corregir, entonces puedo dejar mi enseñanza para otro día y voy a corregir ese problema con un tema de la unidad, la santidad o algo. Entonces, este método sirve para atender necesidades que hay en el grupo, que si yo voy con un estudio temático, biográfico, no voy a poder atenderlo. No voy a poder, de aquí que yo hable de disciplina o de amor en la historia de José, me pueda pasar un año, o 6 meses, o un mes, y la gente sigue dándose, ¿verdad? Entonces, el temático sirve para tratar temas que la gente necesita. Temas que yo como líder o como pastor estoy viendo que la gente ocupa. ¿Me entiende? Entonces, yo sé que todo Dios habla a través de José y a través de las historias, pero hay pasajes que tal vez van más directo. Entonces, en el temático puedo abarcar una necesidad. Puedo hacer series de enseñanza y puedo hablar cosas que en un texto bíblico no lo voy a poder. Esto es lo que la gente a veces no valora de la enseñanza. La predicación generalmente es más motivacional. Sí se aprende, sí, pero es más a lograr algo de la persona, a lograr que un ejemplo que sirva, a lograr que deje el pecado, a lograr que alguien se arrepienta de un pecado que está haciendo. Pero la enseñanza me va a traer aprendizaje que en una predicación no voy a adquirir al tiempo. Entonces, en la enseñanza, en el discipulado, en enseñanzas periódicas, adquiero conocimiento. En la predicación, sí, Dios me habla y todo, pero no voy a aprender de la misma velocidad. Entonces, por eso son importantes los discipulados, las capacitaciones, porque hay cosas que yo no puedo hablar en una prédica. Por ejemplo, en una prédica no puedo tocar el tema, por ejemplo, del divorcio, si se pueden divorciar o no. No hay tiempo para explicar el término, el texto, la palabra que dice en griego, que dicen los demás pasajes. Pero tal vez en un culto especial para eso, sí puedo tener el tiempo. Entonces el temático se aplica más como para series de enseñanza. ¿Se puede usar en un culto? Sí, si yo siento la necesidad. Pero, hermanos, lo negativo, y es lo que siempre puede pasar, es que puedes sin respetar el texto por tratar un tema y sacarlo del contexto. Estamos hablando del Espíritu Santo. Voy a ponerle un ejemplo. Digamos, yo quiero hablar del Espíritu Santo. Y qué montón de versículos del Espíritu. Y yo lo que hago es saco copia y uso todos. Pero ahí dice espíritu. Pero espíritu puede ser espíritus inmundos. Y hay pasajes que cuando habla de espíritu está hablando del espíritu del hombre.
Y entonces se me hace un colocho y no sé, y utilizo todos como si fuera el Espíritu Santo. Tengo que tener cuidado porque me puedo equivocar porque es mucha información. Entonces, espíritu a veces pueden ser el corazón, ¿verdad? Hay un pasaje que se usa mucho cuando Elías, no sé si han oído, que el Señor lo va a levantar a Elías en un torbellino, y Eliseo está cerca para recibir algo de él, y él pide una doble porción, ¿de qué? Dame una doble porción de, ¿quién se acuerda más o menos? De tu espíritu. Y muchos lo han aplicado al Espíritu Santo, pero el texto dice de tu espíritu. ¿De qué espíritu está hablando? Cuando dice que Juan el Bautista iba a predicar con el espíritu de Elías, ¿a qué se está refiriendo? ¿Está hablando del Espíritu Santo? Sí, puede ser, pero está hablando más de su carácter, de su forma, de su valentía. Quiero ser como tú, en otras palabras, tener lo que tú tienes. Pero yo agarro espíritu y entonces todos los espíritus que veo en la Biblia son lo mismo. No. La versión Reina Valera en algunas ocasiones pone espíritu cuando habla Espíritu Santo en mayúscula, y eso me ayuda, pero no siempre, para distinguir cuando habla del Espíritu Santo y cuando habla del espíritu del hombre o los otros espíritus. Entonces, puedo tratar de tomar un texto, pero si no lo estudio bien, usando una palabra me puedo equivocar y usar una palabra para lo que no es, como le estoy hablando de espíritu, ¿verdad? Me puedo equivocar. León, por ejemplo. ¿A quién se le aplica león? ¿A quién? Al Señor. Entonces yo todos los textos que encuentro en los Salmos, león, 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 es el Señor. Pero también hay otros pasajes donde el león se aplica al diablo. Satanás anda como león rugiente. Entonces no me puedo guiar siempre de la palabra. Tengo que tratar de leer el contexto para ver si está hablando de Dios o de Satanás. Porque también en los Salmos se aplica a Satanás como león. ¿Cómo? Esa es la diferencia. Como león, y a Jesús el león. Pero me puedo enredar. Entonces tengo que tener cuidado al usar un tema y ver cuáles sí versículos se aplican y cuáles no. No agarrarlos por agarrarlos. ¿Qué puede hacer? Los sermones muy largos. Puedo hacer los sermones muy largos y al final no llegar a nada. Versículo y versículo, eso le llaman algunos textorragia, una hemorragia de textos, hermano. Y vamos al versículo tal, y vamos al otro, y vamos al otro, y al final no analizó ninguno, sino, y medio lo leyó, sigamos, usted el otro versículo y vamos. Si hay que sentarse, si vamos a usar, porque varios lo usan así, no está mal, usamos el versículo, lo analizamos y vamos al otro, y lo analizamos. Pero no es rellenar a la gente de versículos. Para eso mejor uso uno. Y lo explico bien, que llenar un montón de versículos. El temático, ese es el problema. Puede ser muy largo y al final no llegamos a nada. Solo di versículos de un tema y algunos ni eran de ese tema, solo que porque usé el nombre, lo apliqué para todo. ¿Me entendieron? Traté de explicar y no sé si lo enredé más, ¿verdad? ¿Me entendieron? Que hay que tener cuidado cuando usamos un tema y verificar que realmente sea ese tema, porque puede ser mal aplicado. Como espíritu, hay varias clases de espíritu y hay que tener ese cuidado. Recomendaciones. ¿Para dónde uso el temático? Para series de predicaciones, o temas cortos, ¿verdad? Si el tema es muy amplio, enfocarse en algo pequeño. Si usted ve que es algo muy grande, elija. Voy a hablar del Espíritu Santo, ¿pero qué? ¿Qué quiero hablar del Espíritu Santo? Es muy grande, es mucho. Puedo hablar de los dones del Espíritu Santo y ya, nada más. Puedo hablar de la operación del Espíritu Santo cuando me redarguye y listo. O el trabajo que hacen los inconversos de convencerlo de pecado y listo. Y me enfoco ahí. O puedo hablar del bautismo del Espíritu Santo, que ese es otro tema que también se interpreta de una forma en un lado y de otra forma en otro lado. ¿Qué es el bautismo? Entonces busco el pasaje que hable sobre el bautismo. Eso no se lo recomiendo todavía porque es muy profundo, pero se enfoca en un área. Cuando el tema es muy amplio, enfóquese en una cosa, no en un montón, en una cosita, nada más.
¿Ok? Y la que es muy común en nuestra época, hermanos, tristemente, pero es la más famosa, es la alegórica. La alegoría ya existía desde los tiempos de Grecia para exponer. Y cuando la iglesia evangélica no, porque no era evangélica en ese tiempo, pero la iglesia cristiana se mezcló con el mundo griego, y cuando comenzó a crecer la ciencia, este fue el método para poder salir adelante. Si no me equivoco, en África las iglesias usaron este método alegórico. ¿Qué consiste el método alegórico? Le damos un sentido distinto al texto de acuerdo a lo que el autor quiere enseñar. Cambia el sentido de las palabras originales por otras y el mensaje. Entonces yo agarro un texto y le doy el sentido que yo quiero, pero ojo, suena grosero así, que yo quiero. No, pero yo digo que el Espíritu me dio. Listo, entonces ya nadie me puede decir nada. No, es que el Espíritu me reveló que el texto significa así. No es lo que quiso decir, es lo que yo siento que Dios me está diciendo que significa el texto. Vea qué espiritual suena. El Espíritu me reveló que esto es así. No lo estudió, no lo repasó, no lo averiguó en el idioma original. No, él dice, Dios me lo dio directamente. Entonces, una oveja no puede decir nada, y Dios se lo dio, yo me quedo callado, fue Dios. ¿Cómo yo le voy a decir al pastor o al predicador que Dios no le dio eso y que está equivocado? Entonces yo me quedo callado y lo acepto. Ahí es un error. El texto tiene un solo significado, no tiene 10 significados. Es uno solo, que hay que descubrir. ¿Que hay textos difíciles que pueden tener interpretaciones distintas? Claro que sí, pero hay un solo significado. Entonces el alegórico saca la idea de contextos. Si se acuerdan la nota que dije, que leí y la saqué de contexto de una historia ficticia que estuve leyendo de alguien que hizo una nota en el futuro, en el pasado, y se encontró en el futuro y comenzó a interpretarlo de otra manera. Eso es alegórico. Le voy a poner un ejemplo. Yo leo Génesis 1. Y puede aplicarse, pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces yo digo que en ese principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, que Dios me reveló que Satanás llegó ahí, desordenó todo y destruyó todo. ¿Verdad? Y ahí lo voy aplicando, hermanos. Así Satanás entra a nuestra familia, si suena bonito, y destruye todo lo que Dios hizo. Dios hizo la creación y después Satanás la destruyó. Aunque eso es una posición teológica, no tiene base. ¿De dónde la saqué? Dios me lo dijo. Y entonces voy agarrando todos los textos que dicen, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había una lucha con Satanás desde el inicio. Estaban los demonios, Dios iba a crear las cosas y los demonios dicen no y llenan la tierra de oscuridad. Y la gente, aleluya, gloria a Dios. Suena espiritual, pero eso no es lo que dice el texto. Desordenado y vacío, le digo, era una idea que usaban en el tiempo antiguo para decir como ejemplo que yo tengo varios elementos aquí, y entonces Dios vino y comenzó a ordenar el escritorio. Aquí, esto va aquí, esto va acá, esto va acá, esto va acá. Es un sentido simbólico para decir que Dios creó las cosas de elementos que estaban ahí y formó la tierra. Pero no significa literalmente que llegó Satanás, porque tinieblas tiene que ver con Satanás. Y comienzo yo a aplicar, y dijo Dios sea la luz. Entonces sale un grupo por allá y dice, la luz es Cristo. Entonces aquí crearon a Jesucristo. Dios, aquí crearon a Jesucristo, hermano. Jesús creó, y hay una secta que nos dice y nos enseña que Jesús fue el primer ser creado basado en ese versículo. Creó la luz, no dice a Cristo, pero yo lo saco de contexto y mi imaginación vuela y comienza a inventar, y la de los hermanos también, que comienzan a aplaudir. Excelente mensaje, no sabía esa revelación, y yo digo Dios me lo reveló, y ya todo el mundo se queda callado, ¿verdad? Porque Dios me lo reveló. Eso es alegórico y es peligroso porque no está respetando el mensaje del texto. Eso es muy común
Ese es el método más común hoy en día, pero no es el correcto, ni era el que se usaba antes. ¿Qué es negativo? Yo no le encuentro nada positivo, porque no respeta el texto, le da otro sentido que había en el original y se puede usar para apoyar cualquier idea incorrecta, inclusive herejías y falsas doctrinas. Alguien dijo, la letra aguanta lo que se le pone. Con la Biblia se puede apoyar la esclavitud, se puede apoyar el machismo, por otros versículos puedes apoyar el feminismo, puedes apoyar un montón de cosas si la sacas de contexto, si la alegorizas. Eso es alegorizar, agarrar las palabras y darle un sentido. Otro detalle, cada palabra, y perdón que me extienda porque esto es muy importante, cada palabra tiene un área de significación. Los que hablan inglés, ¿verdad? O han vivido en el extranjero, se saben que al traducir hay una palabra puede significar varias cosas. Pero hay una o dos palabras que son las que se traducen correctamente. Puede significar un montón, pero yo elijo estas palabras. En la Biblia es lo mismo. Una palabra puede significar un montón de cosas, pero la traducción es esta. Por eso existen versiones. La Dios habla hoy, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, que da un marco donde puede significar esa palabra. Pero si yo voy a un diccionario y agarro una palabra, la puedo sacar de contexto y predicar de una palabra lo que no quiere decir en el texto. Poner un ejemplo, luz. ¿Qué significa luz aquí? Yo tengo que entender qué significa luz. Si está hablando luz natural o una luz espiritual. Está hablando ahí de luz natural. Entonces, tenemos que tener cuidado con la predicación alegórica. Añadirle cosas que el texto no dice. Paramos ahí. Usted puede usar cualquiera, hermanos. Tenga en cuenta lo positivo y lo negativo. Puede usar la biográfica, puede usar la expositiva, que es la que yo recomiendo, puede usar la temática, pero con cuidado. Pero no le recomiendo para nada la alegórica, porque ahí sí usted está volando. Hay gente que puede caer en la alegórica por error, porque no conoce el texto y comienza a inventarle. Pero es mejor, estudie bien el texto, averigüe qué significa, léalo en otras versiones. Aquí no puedo preguntar, pero sí quisiera que podamos entender los métodos. Los tres primeros son los que recomiendo, principalmente el segundo. ¿Ok? El cuarto, no. No es algo que yo me inventé, ¿no? Las mismas instituciones que preparan pastores enseñan que ese método no ayuda en nada. Sin embargo, cuando salen de ahí a veces siguen con eso, porque es algo que está pegado a uno y uno sigue todavía con la misma maña. Pero todo el mundo sabe que esto no es correcto. Sigamos, que el tiempo es oro y necesito dejarle la tarea, que es lo más, lo más importante. Manuscrito o bosquejo. Ok, ¿qué es eso? Vea, cuando usted va a enseñar, si me ha visto a mí, yo casi ya no imprimo, uso una guía. Eso es o el manuscrito o el bosquejo. Es una guía, puede ser un papelito chiquito, porque antes usaban papelitos pequeños, o puede ser una hoja impresa con la cual usted se está guiando, o como usted quiera. Pero ese es el bosquejo o el manuscrito. O lo tiene como yo aquí en el celular, ¿verdad? Por la luz, porque me ilumina, lo veo mejor que la hoja. Entonces, ese es el manuscrito, es mi guía, como usted quiera. Es una guía que usted usa. El manuscrito, tal vez usted no sabía, pero algunos lo usan y lo he visto. El manuscrito es donde colocamos todo lo que vamos a decir. Usted escribe todo, ¿verdad? Y hay gente tan extremista, que yo, y pastores y predicadores, no estoy diciendo que sea mal, solo que hay que saberlo usar. Yo no sirvo con eso, ¿verdad? Hay gente que pone todo, el aleluya, respira profundamente, hace una pausa en este momento, todo lo que van a hacer, muy mecánico, diría uno, para mi concepto. Pero sin embargo hay gente que lo hace que usted ni se cuenta se da que está leyendo todo.
¿verdad? Y la palabra de Dios dice, y lo han memorizado y nada más ven y seguían y siguen, van memorizando y van. Ese método es muy difícil. Usted escribe todo. Hola hermanos, ¿cómo están? Ahí está. Hola hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión, ahí está escrito todo, ¿verdad? Hasta el amén está, ¿verdad? Un aplauso al Señor, también está escrito. La persona se imagina la prédica completa, todo lo que va a hacer y decir. El problema es que si pasa algo y lo interrumpe, lo puede sacar del hilo, ¿verdad? Porque no sabe improvisar, todo lo tiene ahí. Entonces es un manuscrito. Colocamos todo lo que vamos a decir, gestos, chistes, las explicaciones de cada punto. Se trata de leerlo en su totalidad o memorizar. Voy rápido a las ventajas. Permite que no se te escape nada de lo que preparaste en tu estudio. Sirve como método para memorizar el pasaje, el mensaje y lo estudiado, pero tiene unas grandes desventajas. Eso le sirve a algunas pocas personas y yo no estoy entre ellas. Desventajas. Es muy mecánico, pierde originalidad. Si se tiene problemas con la lectura, causa mala impresión. Entonces, la persona lee todo lo que va a hacer, todo se lee. Hermanos, Dios le bendiga. Y podemos caer en esto, ¿verdad? Ya yo no los miro a ustedes, sino miro solamente la lectura. Y si tengo miedo, peor. Me pego el papel. Y tipos de predicaciones, ¿verdad? Entonces, por el miedo me va a pasar eso. Entonces, puede ser tipos de predicaciones. Predicación biográfica, por ponerle un ejemplo. Ese es el que sabe hacerlo. Pero el que no sabe hacerlo lo va a leer todo. No va a tener emoción, no va a llegar, no va a tener sentimiento, no va a tener naturalidad porque lo estoy leyendo todo. Como le digo, algunos lo pueden hacer, pero esto me protege, pero la verdad no llega. Y si tengo del miedo, me comienzo a comer palabras y a leerlo mal, usarlo para, y no veo, y de verdad no veo, ¿eh? ¿Para qué? A estudios bíblicos. Entonces, el mensaje ya pierde fuerza. Es mejor que yo tenga una guía y voy diciendo lo que entendí, lo que estudié y lo voy aplicando con naturalidad. Eso no significa que no tenga cosas apuntadas. Por ejemplo, yo apunto anécdotas. Yo apunto alguna historia que quiero leer al principio y yo la leo, ¿verdad? La leo, y sigo yo con mi prédica. Yo lo combino, pero trato de no leer todo porque a mí me estanca, me amarra y siento que no puedo. Entonces tiene que ser un buen lector y una persona que sepa disimular, porque la gente de una vez capta, está leyendo todo. ¡Qué pereza! Ya, lo sienten así. Usted lo puede hacer como práctica. Eso sí, escriba todo lo que va a decir para practicar. Pero para predicar no lo recomiendo. No significa que no se puede usar, sino yo no lo recomiendo. Recomendaciones. ¿Cómo lo usaríamos? Bueno, usarlo de forma combinada con el bosquejo. Apuntar solo los aspectos que se nos puedan olvidar, como algunos datos que usted averiguó de alguna palabra, palabras claves, una anécdota que usted quiera leer, un poema que usted quiera leer como introducción, pero practicar muy bien la lectura de modo que se escuche bien. Si usted cree que se va a pegar, no lo use. No lo use. Es mejor algo corto, sencillo, natural, que algo que suene mecánico y que usted se le vaya a dificultar, ¿verdad? Que se vaya a pegar ahí. ¿Ok? ¿Nos queda claro el manuscrito? Manuscrito es todo lo que usted va a decir ahí escrito. Todo. Vea que yo estoy usando esto de guía, leo partes y estoy metiendo cosas que no están ahí. Porque yo lo uso como bosquejo, como una guía, no como algo, sino para eso yo se lo mando mejor y usted lo lee en su casa. Sino que hay que explicarlos. Esta es una guía. ¿Qué es el bosquejo? Es una guía con los puntos más importantes del pasaje. Puede dividirlo en varios puntos. Sin embargo, para reflexiones cortas recomiendo solo 3 puntos. No haga una reflexión de 10 puntos, a menos que ya tenga experiencia, ¿verdad? Son 10 principios de tal cosa, entonces sabe que tiene que ir rápido porque el tiempo es punto 1, lo que vinimos, punto 2, lo que vinimos, ¿verdad? Lo explica,
pero va a ir corriendo mucho si le dan media hora, 20 minutos. Entonces mejor 3 puntitos a 4 puntos, lo más, ¿verdad? En un culto, 3, 4 puntos está bien, una reflexión, 3 puntos puede ser. Entonces, el bosquejo tiene la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que te permite tener una guía de lo que quieres enseñar. Si por alguna razón la persona se desvía, puede volver a ver el bosquejo y ubicarse en el tema. Eso nos pasa a todos. Nos emocionamos con algo y vamos y damos, y más si uno siente que Dios está hablando ahí, uno sigue dándole ese punto. Pero cuando uno es humano de repente, y de que estaba hablando, me fui. ¿Cómo vuelvo al punto? El papel. Punto 2, ¿verdad? Ya lo vi. Manuscrito o bosquejo, ya me ubiqué de nuevo. Pero si yo no tengo eso, pasa lo que le pasa a algunos predicadores que comienzan con un tema, hablaron del Espíritu Santo y terminaron hablando de Satanás. Y uno dice, ¿y a dónde? ¿Qué pasó? Se desviaron. Tiene que tener una guía. Una guía. Usted se desvió un toquecito, aquí tiene la guía, nos volvemos a ubicar, vamos al punto tal, vamos al versículo tal, porque usted tiene su apunte para volver al tema. Esa es una ventaja. Su uso es espontáneo y no está esclavizado al papel, no estoy esclavizado a esto, solo es mi guía, no estoy pegado al papel, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja del bosquejo. Yo quiero que corrija algo, no sé por qué se imprimió así. En el tercer punto dice parte del manuscrito, añádale bosquejo a la par, porque no es un manuscrito, es un bosquejo. Parte del bosquejo en la otra página. Entonces, en el tercer punto, en vez de partes del manuscrito, es partes del bosquejo. Estamos, ¿verdad? Aquí también cometí el error. Entonces, parte del bosquejo, porque voy a hablar es del bosquejo. Ahí no se va a ver, voy a tener que leerlo porque... Título. ¿Cuáles son las partes de un bosquejo? ¿Qué pongo? El título es lo primero que voy a poner, o alguno lo puede poner de último, no importa. Pero en el papelito que usted tiene que aparecerle el título. Es donde usted escoge un nombre llamativo, sin exagerar para su predicación o reflexión. Este nombre tiene que ver con el tema y el texto a tratar. El tema o el texto a tratar. No es posible que usted esté hablando del Espíritu Santo y al final va a exponer el título Satanás vencido estás. O para machacarle la cabeza al diablo, ¿verdad? Pero yo estoy hablando del Espíritu Santo. No, el título va de acuerdo a lo que vengo hablando. Ahí no lo puse, pero es bueno que cuando usted puede poner el título al final. Tal vez tiene una idea de qué quiere hablar, pero después que usted hizo todo su estudio bíblico, usted, antes de predicarlo, bueno, ¿cómo voy a llamar a esto? Ahí le pone el título, pero deja el espacio. Lo puede hacer al final, como para ya que no se salga de la idea. ¿Ok? Ese nombre tiene que ver con el tema y el texto a tratar. Es lo más sencillo. Puede hacerlo al final. Recuerde que le digo que lo puede hacer al final de su estudio. Usted puede poner el texto, el título al final. Yo no puse aquí el texto, pero es lógico. Ponga después del título, pone el texto. ¿Cuál es el texto? Tal pasaje de tal a tal. Tiene que tenerlo ahí puesto para poder decirle a los hermanos cuál es el pasaje que se va a exponer. Introducción. ¿Qué es la introducción? Es como comienza usted al entrar al mensaje. Eso depende de la creatividad. Usted puede explicar aspectos del contexto. Por ejemplo, si va a hablar de Jesús lavando los pies a los discípulos, usted puede explicar que en ese tiempo, cuando llegaban las personas a una casa, hermanos, entonces un esclavo, eso es muy importante, un esclavo venía y lavaba los pies al invitado. Esa era la costumbre, no era el dueño de la casa, era el esclavo.
El que venía y lavaba los pies al invitado, luego de secarse, entonces comían y participaban de la cena. Usted puede explicar eso como para empezar su tema. Si usted va a hablar del Espíritu Santo, puede hablar sobre la obra que hace el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. O puede usar una anécdota que tenga que ver con el tema. No va a contar un chiste de Pepito, ¿verdad?, que no tiene que ver nada con lo que va a hablar. Hay gente que lo usa. Ahora, hay gente, sin pasarse, ¿verdad? Hay gente que usa un chiste o algo para despertar a la gente que está durmiendo. Dice, eso se vale, pero si es de acuerdo al tema, mejor. Entonces, para introducción yo puedo usar una anécdota mía, pero la anécdota tiene que ir de acuerdo al tema. No voy a hablar algo que, hermano, vine en la madrugada y tal cosa, un mosquito me picó y era el zancudo santo que despierta a los cristianos, pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver los zancudos con Apocalipsis? Tiene que ir de acuerdo al tema. Puede usar una anécdota. Si es algo poético, puede usar un poema. Si tengo la letra de una canción que tiene que ver con lo que yo puedo usar la letra de una canción y leerla. O puedo decirle al que está en la música, póngame tal canción para que los hermanos vean. Puedo también, si se pudiera ahora, hacer un drama que me sirva como introducción, o un mimo o algo que me llame a lo que voy a hablar, o buscarlo por internet. Todo eso me sirve de introducción. Pero es corto, no es largo. Es algo corto, llama la atención y meto el tema. Es algo para llamar la atención, despertar el interés. Es algo metódico. Despierto el interés y entonces introduzco el tema. ¿Quién hablaba así? Jesús. Jesús usaba parábola. Había una vez un hombre, y por ahí todo el mundo seguro con la historia. ¿Ah? ¿Por quién no le gustan las historias? Entonces Jesús contaba así y ahí iba metiendo la enseñanza después. Al final, esto significa tal cosa. Entonces podemos usar la introducción para llamar la atención. Tiene que ser algo corto, dinámico y que atrape el interés. El cuerpo del mensaje, no ponga ahí cuerpo del mensaje, ¿verdad? Es algo nada más para que usted sepa. Son los puntos que usted va a tratar. ¿Ok? Entonces, se compone de puntos principales y subpuntos. A veces solo de puntos. Si es algo muy chiquitito, solo de 3 puntos. Ahora pongo un ejemplo. ¿Qué son los puntos principales? Son los enunciados principales que explican el pasaje. Usted va a explicar el pasaje en 3 partes, por ejemplo. Use esto y ponga atención cuando predico y trate de descubrir, este es el punto, este es el segundo, este es el tercero. Aquí está poniendo la conclusión. Trate de descubrirlo. ¿Qué estoy haciendo yo en una prédica, una enseñanza? Más en prédicas que se usa más esa estructura. Voy pasando rápido porque yo prefiero que usted lo vea en un ejemplo. Y conclusión, aquí se recuerdan los puntos que se han tratado. La conclusión se puede hacer de muchas maneras. Si usted no hace una buena conclusión, es como si usted fuera un avión, ¿verdad? Y el pastor está viendo que el tiempo se le está acabando, que eso nos pasa a veces. De repente ve el reloj y dice, wow, ha volado esto, ¿verdad? Entonces hay que hacer un aterrizaje forzoso, que es cuando el pastor va comenzando a aterrizar rápido y es a estrellarse. La predicación es como un avión. La introducción es el despegue. Te va despegando. El cuerpo del mensaje cuando está en el aire, ahí ya todo estabilizado, ¿verdad? Todo rico, volando ahí. Y el aterrizaje tiene que saber hacerlo. Porque estoy predicando, de repente me di cuenta, y hay pastores que hacen así. Están hablando del Señor, de esto, lo otro, bendiciones. ¿Qué tiene que ver José con mi vida? ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Cortó y se acabó. No, hay que también aterrizar bien. Hay que aplicarlo a nuestra vida, hay que repasar los puntos. En la conclusión usted puede repasar. Repasa los puntos que ya habló. Recuerde, hermano, el punto 1, esto. El punto 2, esto. El punto 3, tal cosa, y le da un consejito final y se acabó el mensaje. No aterriza así, sino tiene que tirarse en paracaídas, ¿verdad? Tiene que ir aterrizando suave también. Se puede hacer un resumen, se recuerdan los puntos que se ha tratado. Y la aplicación, que hay gente que mezcla conclusión y aplicación, no importa, pero es bueno que usted sepa. ¿Qué es la aplicación?
Hay personas que lo unen, ¿verdad? Pero es el mensaje principal en pocas palabras. Aquí se usan ejemplos de las formas en que se puede aplicar en la vida diaria del mensaje. Esto es lo más difícil, lo más complicado. Esto es lo más difícil, lo más complicado. Entonces, el mensaje, la aplicación es cuando se unen estas cosas, y aquí va a llegar al mensaje principal. ¿Qué es lo que quiero decir en pocas palabras? Se usan ejemplos de las formas en que se pueden aplicar en la vida diaria. Entonces, en la aplicación estamos hablando de la oración, orar sin cesar. Y entonces estoy hablando, hermanos, oren sin cesar, qué bueno es orar sin cesar, y orar sin cesar, y orar sin cesar, y orar sin cesar. Pero alguien ahí está en la mente, ¿y qué es orar sin cesar? Entonces yo en la aplicación le digo, cuando usted esté en su casa, cuando esté cocinando, ore en su mente. Ahí estoy aplicando. Cuando esté en su trabajo y pasa algo, no necesita ir a la iglesia o una esquinita y a orar y a meterse al baño y a orar. No, en su mente dígale, Señor, toma el control. Señor, glorifícate en esto. Entonces, ahí yo le estoy aplicando. Si yo no aplico, la enseñanza no tiene sentido. La enseñanza es una historia nada más que no tiene que ver nada conmigo. Si yo hablo de José, o yo hablo de David, que David pecó con Betsabé y todo lo demás, y no lo aplico, hermanos, así en nuestra vida van a haber ataques, van a haber trampas del enemigo, donde él va a poner personas para que usted peque, para que usted falle, pero usted debe rechazar, huir lo que no hizo David y lo que hizo José, huir de la tentación. Ahí está aplicando. Si no hace eso, la prédica puede ser muy bonita, pero no está llegando a la necesidad. Aquí sí interviene el Espíritu Santo. Yo digo que en todo, pero aquí es importante porque Él le puede dar ideas de lo que está pasando con las personas. Cuando usted está orando por una prédica, Él le va a dar ideas para cómo aplicarlo. Si alguien tiene una necesidad de trabajo, ha tocado las puertas y esto y lo otro. Entonces yo estoy hablando de, el Señor es mi pastor, pero tengo que aplicarlo. Nada me faltará. Pero Él va a proveer lo que yo necesito. Cuando llega el recibo, me va a proveer lo que necesito para pagar, porque Él está conmigo. Ahí estoy aplicando. Debe haber esto al final, porque eso es lo que a la gente le queda. La historia, pero cómo lo utilizo en mi vida. Esa es la aplicación. Entonces, todo lo que hemos hecho para dar eso, lo final es lo que va a quedar. La gente ni se acuerda a veces ni del texto, nada más saben, ay, Dios me habló, y generalmente es en la aplicación. Generalmente ahí, pero todo es una preparación para llegar al mensaje que Dios le quiere dar a la persona en ese momento. ¿Me están entendiendo? La aplicación es, en otras palabras, ejemplos de cómo usar lo que usted enseñó. Son ejemplos de cómo utilizar lo que usted ha enseñado. Eso sería la aplicación. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Más o menos ese sería el ejemplo. Vamos a adelantarnos. ¿Se acuerda que vimos, si Judith me lo puede achicar para ver si aparece las otras partes un poquito? Este fue el ejemplo del método inductivo que yo les puse ahí. Le hice un cambio, porque aunque no crea, encontré errores, cosas que pude pulir más. Entonces está el versículo, Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestros y Señor. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Vosotros me llamáis maestros y Señor. Vea que yo puse en el método, la hoja de método inductivo, cada versículo en un cuadrito. Eso es lo que yo le recomiendo, aunque lo hagan en un cuaderno, lo que usted quiera. Agarre y ponga el versículo en un cuadrito. Y luego le pregunté al versículo de Juan 13:13, por ejemplo, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Qué dice el texto? Que los discípulos le llamaban Señor, y maestro y Señor, y estaban en lo correcto. No tengo que inventar nada, es lo que dice el texto. Y yo quiero profundizar, y no. ¿Qué dice? Que los discípulos le llamaban a Jesús maestro y Señor, y que Jesús está afirmando que Él era maestro y Señor. Eso es lo que dice. No me tengo que complicar en esa parte. Yo sé que ya lo había dicho, pero necesito explicar esto para llegar al bosquejo.
Y en el otro lado yo lo hago por línea, ¿verdad? Hago esto, pongo esto, después hago esto, después le pregunto, ¿qué significó para los que oyeron? Pues que Jesús estaba afirmando que él era el maestro y era el Señor. Eso fue lo que significó. Él está afirmando, yo soy el maestro y soy el Señor. Nada más. ¿Qué aplica a nosotros? ¿Qué significó para ellos? Que Jesús le estaba diciendo, yo soy su maestro y su Señor. ¿Qué significa para nosotros? Que Él es ¿qué? Nuestro maestro y nuestro Señor. Esa es la aplicación que yo doy para nosotros ahora. Y así lo aplico uno a uno. Vea, uno a uno. Cuando ya yo terminé de hacer eso, ustedes hicieron esa tarea. Bueno, ¿qué van a usar para la que sigue? La aplicación. Aquí ya usted sacó el jugo a la naranja. Agarró la naranja, la peló y la exprimió. Y esto fue lo que usted exprimió, la aplicación. Con esa aplicación usted puede hacer los puntos del mensaje. Punto 1, punto 2 y punto 3. Con esa aplicación usted puede hacer los puntos del mensaje. ¿Okay? Que Jesús es nuestro maestro y Señor y nosotros sus discípulos. Que Jesús, siendo el Señor y maestro, vino a servir. Y que nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús y servir a los demás. Esto es lo que yo extraje. Si usted se fija, en el segundo, yo lo cambié. Si puede, modifíquelo. Lo analicé mejor y vi que estaba flojo. Y añadí que Jesús, siendo el Señor y Maestro, vino a servir. Eso es lo que yo extraje. Lo corregí. Por eso que en una semana uno revisa y revisa y revisa hasta que lo va puliendo. Si pueden corregirlo, en el ejemplo que yo les di, pongan mejor. Jesús, siendo el Señor y Maestro, vino a servir. ¿Ok? Estamos ahí. Eso compárenlo con lo que ustedes hicieron, ¿verdad? El que me lo quiera enseñar, lo quiera arrancar y me lo quiera dejar para que yo lo revise con mucho gusto, me lo quiera mandar en foto para que yo le ayude con mucho gusto. Pero tome la idea de lo que debe ir corrigiendo. Entonces de aquí yo paso ¿cómo le digo? Al ejemplo del bosquejo. Vea el título que le puse. Siguiendo el ejemplo de humildad. Ahí me comí una I. Siguiendo el ejemplo de humildad. Puse el texto de Juan 13, del 13 al 15. Estoy continuando ¿qué? El trabajo que hice en el método inductivo, agarro el mismo pasaje y ya yo estudié y entonces se le puse siguiendo el ejemplo de humildad. Puede ser un texto, un título más bonito, pero es por un ejemplo. Y la introducción, ahí yo explico, en el Oriente, hermanos, y en los tiempos bíblicos, era común que las personas mostraran su hospitalidad a sus visitas, mandando a que el siervo de la casa lavara los pies de las personas que fueron invitadas. Jesús estaba a poco tiempo de ser entregado y quiere darles una lección a sus discípulos a través de esta práctica cultural. Y yo, para llamarle la atención, si yo los veo así como que se me están durmiendo, como ahorita, entonces, ¿qué hago? Puedo yo preguntarle, ¿cómo sentiría si usted entra a una casa y le piden, quítese los zapatos, le vamos a lavar los pies? Y ya de una vez ahí está la reacción de los hermanos, uy, yo no, uy, no sé qué, y otro molestando tal vez, que quién sabe, ¿verdad? Entonces ya con eso llamé la atención y voy a la prédica, ¿me entiende? Capté la atención de los que andaban hablando, los que andaban con el celular, algunos, por lo menos capté una parte y vámonos. Con una pregunta medio chistosa, pero que tiene que ver con el tema, no salí con otra cosa, no salí con Pepito ni nada, salí con una pregunta del tema, ¿ok? Con un medio chiste del tema, ¿verdad? Entonces ya hice mi introducción, usted puede añadirle otra cosa. Ok, ejemplo del bosquejo, así lo armé. Si usted quiere puede comparar las aplicaciones del cuadro. Cada aplicación del cuadro, aquí la puse, ¿ve? Primer punto, Jesús es nuestro maestro y Señor, ahí lo puse. Jesús, siendo el maestro, vino a servirnos. Jesús nos dio ejemplo. Si usted se fija, cada punto lo saqué de la aplicación, de lo que ya yo había analizado y lo puse ahí como punto.
y lo dividí. Si era muy largo, lo dividí en dos. Jesús es nuestro Maestro y Señor. Pero ¿qué dice el texto también? Y nosotros sus discípulos. Y ustedes mis discípulos. Entonces, cuando yo predique, voy a predicar esto. Voy a explicar, hermanos, Jesús es nuestro Maestro. Porque vino a enseñarnos, Es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos salvó, somos esclavos de Él. Y nosotros, ¿qué somos, hermanos? Sus discípulos. El punto es este, pero el segundo, el subpunto, es algo como que explica o amplía lo que vengo hablando en el punto. Yo puedo dejarlo así nada más, Jesús es nuestro Maestro y Señor, y puedo predicar así. Pero si yo quiero especificarlo, lo puedo ir aclarando con subpuntos, ¿verdad? Con subpuntos, aquí. Segundo, Jesús siendo el Maestro, ¿qué vino a hacer? Vino a servirnos. Y ahí explico, Jesús siendo el Señor, siendo el Maestro, el que más sabe, se humilló y vino a servirnos a nosotros. Vea, me extiendo unos minutos explicando esta parte y me extiendo otros minutos explicando la otra. Y el punto 3, Jesús nos dio ejemplo, pero no lo dejo ahí porque no explica. El subpunto es el A, nos dio ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿Para qué? Ok, para que también sirvamos a los demás. Entonces, los subpuntos van a ampliar o aclarar el punto. Jesús nos dio ejemplo, ahí lo puedo dejar, pero nos dio un ejemplo para que nosotros también sirvamos a los demás. Entonces, el punto es el enunciado principal y el subpunto me amplía o me aclara el punto. Hay versículos donde no se necesita hacer eso. Hay versículos donde usted necesita ir aclarando el punto principal. Trate de descubrir los 3 puntos principales de su pasaje. Tal vez sabe dónde va a estar, en las aplicaciones que usted hizo. Búsquelas ahí. Si las hizo bien, ahí están sus puntos para su reflexión. Si no la hizo bien, corríjalas, afínelas un poquito, tomando el ejemplo del que le di, afínelas y saque los puntos del mensaje. Y si es muy largo, tírelo como un subpunto, la parte que sobra de ese punto, que es muy larga la oración. Entonces, tome la idea principal y lo demás lo pone como un subpunto. Jesús es nuestro Salvador, subpunto, nosotros sus discípulos. ¿Me entiende más o menos la idea? Si usted no logra sacar el subpunto, no importa, con que saque el punto principal, ya logró bastante. Ya con eso se la puede jugar. ¿Claro ahí? ¿De a dónde va a sacar esto? Estos puntos, ¿de a dónde lo va a sacar? En el método inductivo, ¿en qué parte están? Ya usted los tiene que pulirlos nada más. ¿A dónde los tiene? En la tarea, sí, pero ¿en qué sección? ¿En qué columna de la tarea? En la columna que se llama aplicación, ahí están sus posibles puntos del mensaje. Si hizo la tarea, ¿verdad? Ahí están sus posibles puntos. No tiene que inventar nada, ya usted la estudió, ahora sáquelo de ahí. Ese es su punto 1, su punto 2, su punto 3, su punto 4. No sé cuántos hizo usted, ¿verdad? ¿Ok? Seguimos. Las 2 partes finales, la conclusión. Vea que en la conclusión yo tomé los puntos que hice. Jesús es nuestro Maestro y nuestro Señor, y nosotros ¿qué somos? Sus discípulos. Punto B, Él vino para servirnos. Y el C, nos dio ejemplo de humildad para que nosotros también sirvamos a otras personas. Ahí estoy haciendo un repaso sin que se den cuenta. Estoy recordando los puntos que ya había visto. ¿Ok? ¿Me entienden aquí? Entonces, en la conclusión repaso los puntos que ya vi, que ya yo puse. Los vuelvo a poner. Si tengo que ponerlo más claro, los pongo más claro. Y voy a la aplicación. Y esta es una aplicación general, no es específica. No es con ejemplo. Entonces, aplicación, como discípulo del Señor, tengo que obedecer lo que Dios me manda. Ok, vea que ahí está, es general. Yo puedo ponerlo específico,
Puedo poner un ejemplo. Si Dios me manda a servir a la gente de la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo obedecer al Señor. Ya yo puse un ejemplo específico. Eso es parte de la aplicación. Aquí se la puse una aplicación general, pero usted la puede poner con ejemplo, más clarita todavía. Como Jesús vino a servir, yo también debo servir a los demás. Entonces, si Jesús, siendo el Señor, se humilló para servir a los demás, ¿cuánto más nosotros debemos servir a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestra familia, en lo que ellos ocupen? Vea que ya estoy aplicando a la iglesia y a la familia. Lo añado, lo estiro más hasta que sea más específico. Y el C, debo seguir el ejemplo de Jesús y servir a las personas que me rodean. Eso está bien, pero yo puedo poner ejemplos, como ya le dije, servir a mi familia, servir a la comunidad, servir en el centro de trabajo, y yo ya lo estoy poniendo con ejemplos. Ponga ahí aplicación, poner ejemplos específicos. Y ya con eso usted llegó a la persona, a la necesidad de la persona o a la mayoría, porque a veces hay temas que son para una parte y no para todos. Si no le pone aplicación, va a ser bonito, pero falta algo. La aplicación es importante, falta ir más allá. Cierro, hermanos, vean la hoja final, la hoja de cómo hacer un bosquejo bíblico. Tiene el título, la introducción. Recuerde que no le puse el texto, puede ponerlo por ahí. El cuerpo del mensaje va a ser que el punto 1, vea que no le puse como los subpuntos, si usted quiere se los pone. Solamente el punto 1, punto 2 y punto 3. La conclusión la saca de esos mismos 3 puntos y la aplicación son como los ejemplos. Como usted explica esos 3 puntos. En otras palabras, observe para ir cerrando. De la aplicación que usted hizo en el método inductivo, usted saca los puntos del cuerpo. Perdón, aquí no aparece. No sé. En la hoja de trabajo, yo creo que ya no hay hoja de trabajo ahí. En la hoja de trabajo que le puse, usted pone en el punto 1, lo saca de la aplicación, del método inductivo, de la hoja, del cuadrito, y lo pone ahí. El punto 2 lo pone ahí, lo mejora, por supuesto. El punto 3 lo mejora, por supuesto, y hace conclusión. ¿De dónde saca la conclusión? De los mismos puntos, del punto 1, del punto 2, del punto 3. Y la aplicación, ¿de a dónde la saca? La aplicación son los ejemplos de cada punto. La aplicación 1, ¿de dónde lo saca? Del punto 1. La aplicación 2, ¿de dónde lo saca? Va a ser el ejemplo del punto 2. Y la aplicación 3 va a ser el ejemplo de ¿cuál punto? Del punto 3. ¿Me entiende? Lo que usted tiene en el cuadrito lo pasa a los puntos. Y estos puntos usted los repite en la conclusión de una manera más sencilla o con otras palabras más sencilla, y esos mismos puntos lo pone en la aplicación, pero en forma de ejemplos, Y en ese sentido tendríamos el mensaje. Lo que usted trabajó lo vuelve a repetir en un sentido, lo va haciendo más específico y más específico. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Entonces, la tarea, hermanos, es rellenarme con lo que usted trabajó ahí, el bosquejo. Eso significa que si usted hizo mal el estudio, el bosquejo no le va a quedar bien. Y cuando usted predique, lo va a predicar mal. Si usted hizo bien el estudio, va a tener bien el bosquejo y a la hora de predicar va a tener bien la enseñanza. O sea, ¿cuál es la clave y lo más importante de todo? ¿Va a ser qué? Va a ser el estudio. Si usted no hace bien el estudio, el método inductivo, el resultado va a ser malo. Si usted ahí lo pule bien, ya tiene la mitad ganado. ¿Ok? Hagamos eso. En 15 días vamos a hablar de cómo lo hablo y lo enseño, cómo lo explico,
Son cuestiones de oratoria, cómo lo menciono, cómo lo uso, cómo lo expreso y qué cosas no debo hacer cuando estoy al frente de las personas. Amén. Cualquier duda, por favor, yo sé que es difícil sin preguntar. Ve a ver si puede, si le puedo oír, ¿verdad? Trate, a ver. Sí. ¿Se puede? ¿Está bien? Ajá. Ajá. ¿Está bien? De ahí saca 3 o 4 puntos para esto, que generalmente van a estar en la parte que usted hizo aplicación. Sáquelo de la aplicación. Ahí están la aplicación 1, aplicación 2, aplicación 3. De ahí saca los puntos del bosquejo. Al final del proceso para que pueda hacer la tarea. Entonces, cuando ya terminan el bosquejo, me pueden dar la hoja para yo revisarla y darle algunos consejos, porque lo que voy a hablar es nada más de expresión pública y oratoria, y yo le corrijo ahí lo que tenga que corregir, dónde se equivocó, qué le faltó analizar mejor, cómo pudo ser mejor, y con eso ya usted por lo menos se guía para mejorarlo. Entonces, la próxima semana, si quieren, me dan lo que quieran, ¿verdad? Voluntariamente, le ponen nombre y me dan la hoja, o le sacan una copia y me dan la hoja, voluntariamente, ¿verdad? No lo voy a obligar. Exactamente, y de la aplicación saca los puntos. Cualquier duda, escríbeme, porque no tenga miedo, ay, que el pastor va a pensar que yo no sé, o que soy tonta, o que no sé qué. No, para eso estamos, para aprender. ¿Ok? Yo sé que esto es muy corto, pero es una guía para que cuando usted haga la reflexión no significa que tiene que hacerlo 100% así, pero se puede guiar. ¿Ok? Oramos, entonces tal vez ya me hace la oración para atender al Señor, para no tener dificultades al final. Si gustan, bueno, nos quedamos ahí sentaditas. Marta les va a indicar lo del asunto de la salida, ¿oyeron? Y ahí me van dando chance para entregarle un programa que me mandaron a darles. Señor, te damos gracias en esta ya noche, oh Dios, que inicia. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos a las hermanas a que ellas puedan retener, oh Dios, a repasar las hojitas, a poner en práctica, oh Dios. Ayúdales con esa tareita, oh Dios, y sé tú iluminándoles y ayudándoles, Padre Celestial, para un mejor servicio, oh Dios, y expresión. En el nombre de Jesús, acompáñalas y guárdalas, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero respirar el